Muy buenas chicos, hoy vamos a hacer un sin cadena un pelín diferente. Estoy con Sebas, como veis, y vamos a hablar de un tema que siempre da mucho que hablar. Sebas, como tú bien sabes, en Twitter lo estás viviendo, Sebas hazlo, hashtag. Vamos a hablar de fichajes, de cómo se gestiona el fichaje de un corredor o corredora para el equipo, y la persona más indicada para hablar de ello en este caso eres tú. O sea que aquí estamos. Vamos a hablar un poco del proceso, Sebas. Desde el principio, ¿cuándo se arranca con un fichaje? O sea, ¿cómo va esto? Depende, o sea, yo creo que ya estamos en un... El ciclismo está en un punto en el que es un proceso continuo, o sea, no año a año cambian las situaciones y empiezas a trabajar en diferentes corredores, sino que continuamente trabajas en un número determinado de corredores. Pues nosotros, por ejemplo, ahora te diría que tenemos un informe de scouting de unos 150-200 corredores, que ese informe se actualiza de manera constante. Nosotros, en función de lo que vamos viendo en las carreras, de lo que nos cuentan los scouts que tenemos, no de manera oficial, pero que tenemos por distintas partes del mundo para las diferentes categorías, con un poco con la información que nos transmiten ellos y con lo que vemos nosotros vamos actualizando esos informes de manera diaria prácticamente. Entonces, los fichajes, pues sí, al final trabajas hoy en día ya con muchísima antelación. Grandes fichajes, estás empezando a hablar con ellos. Cuando hablas de grandes líderes, por ejemplo, o de corredores con mucho potencial que pueden tener mucho interés de diferentes equipos, pues empiezas a trabajar con más de un año de antelación en ese posible fichaje, por ejemplo. ¿Y hablas directamente con el corredor o es como en el fútbol que hay agentes, por así decirlo? Depende del caso. Hoy en día el 99% tienen ya sus representantes, hay muy pocas excepciones que no tienen representante, entonces el contacto es directamente con el representante, es un poco con quien empieza el contacto, y ya en función del interés que pueda haber o que no pueda haber por parte del corredor y por parte del equipo, se empieza también a hablar con el corredor. Se hacen reuniones personales, incluso te ves pues bueno, hoy en día por videollamada es todo muy fácil, pero nosotros intentamos juntarnos en persona para conocer bien a los chavales, entender cómo son también ellos personalmente, porque una cosa es la parte deportiva, sus capacidades, sus cualidades físicas y sus resultados, pero también es una parte muy importante esa parte personal del corredor, cómo es el corredor, cómo creemos que puede encajar dentro del equipo, dentro de la filosofía del equipo. Entonces, pues bueno, es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que dura meses para cerrar diferentes fichajes, y hay muchas piezas que hay que ir poniendo. Claro, será como un puzzle tremendo, porque claro, ahí ya entran en juego presupuestos, contratos que se van acabando con otros corredores actuales del equipo. Claro. Nosotros al final, para que te hagas una idea, o sea, cada año, ahora por ejemplo, de cara a 2024, nosotros el año pasado ya sobre el mes de julio más o menos cambiamos el chip ya y empezamos a pensar en la temporada 2024 también, porque ya has cerrado la temporada 2023, que es la que estamos. Entonces, más o menos con un año y medio de antelación empiezas ya a planificar qué es lo que quieres hacer en esa siguiente temporada. Lo primero que hacemos es analizar qué es lo que tenemos, de lo que tenemos, quién queremos que continúe, esa es la prioridad. En función de esa decisión pensamos en qué necesidades vamos a tener. Esto es lo que vamos a necesitar. Entonces, en función de las necesidades que vayamos a tener cada año, buscamos un perfil de corredor u otro perfil de corredor. Entonces, hablas al año... Tiene que ser increíble, un no parar, ¿no? Sí, pues cada año valorar seriamente, pues valoras 30, 35, 40 corredores que realmente te planteas, este es una opción real para nosotros. Luego tiene que encajar al corredor, tiene que encajar al representante, claro. Y hay otras 1000 cosas. 1000 factores al final. Pero el proceso es largo y es complejo también. La gente se piensa que es simple, pero tiene miga, porque hay muchas cosas que tienen que encajar y no es tan simple como parece. El tema, me hablas eso, de que tenéis gente, aunque no estén de forma oficial dentro del equipo, como haciendo scouting por ahí. Sí. ¿Hay en todos los continentes, cubren todas las pruebas o cómo se gestiona esto un poco? Al final lo que tienes es, sobre todo en los principales mercados donde sabes que hay un volumen importante de corredores,
Ahí siempre tienes determinadas personas conocidas que son quienes te van pasando informes, pues oye, fíjate en este corredor, pum, pum, y te van informando ellos. Y luego en las principales carreras, pues con chavales, por ejemplo, la parte más profesional, World Tour, etcétera, no tenemos nadie que nos haga esto porque lo hacemos directamente nosotros, claro, porque día a día, lo vemos ¿no? cada día. Pero sí que es verdad que con gente junior, con chavales sub-23, pues una parte de su programa de carreras nosotros no lo podemos cubrir ni podemos estar allí personalmente porque no llegamos, es imposible. Entonces, dependiendo de los países, tenemos a determinadas personas que son quienes nos van pasando informes. Igual que también tenemos mucha relación con distintos directores de equipo, excorredores que están en equipos pues tanto continentales como sub-23, equipos junior, y ellos también nos van pasando información. Uh-huh. ¿Y se pagan, como ocurre en otros deportes, cláusulas por fichajes o eso no existe aquí en el ciclismo? Existe, pero no es lo común. No. Nosotros sí que hemos tenido casos en el pasado de corredores que tenían contrato y la única manera que tenían de librarse del contrato era a través del pago de una cláusula. Y se ha hecho. Y se ejecuta, ¿no? Sí, pero es muy poco común. Al final los presupuestos son los que son, esto no es el fútbol y el tener capacidad para pagar una cláusula para liberar a un corredor la tiene muy poca gente y tienen que ser oportunidades muy muy buenas para hacer un esfuerzo así porque es... ¿Pero por contrato como tal la tienen los corredores o es algo que...? Depende de los contratos, los hay que sí, los hay que no tienen. Ah, vale. Claro, esta era una parte a mí que se me Depende, escapaba. es que al ser equipos de diferentes países que se tienen que sostener a las diferentes legislaciones de los países en los que trabajan, pues hay casos de corredores que sí que tienen cláusulas, hay casos de corredores que sus contratos son diferentes y no tienen ninguna cláusula. No, curioso. Para salir, que eso sí que ha pasado también muchas veces en el ciclismo, pues al final tienes que encontrar un acuerdo entre las tres partes, que es el corredor, el equipo en el que está y el equipo al que quiere ir. Entonces tú llegas a un acuerdo entre las tres partes y entonces se puede conseguir la liberación de ese corredor. Pero es muy poco habitual. Sí que es verdad que últimamente lo estamos viendo más, pero a día de hoy todavía sigue siendo algo que pasa muy, muy pocas veces. No, pero es algo curioso e interesante. Y aquí ocurre como, por ejemplo, eso, ponemos el ejemplo del fútbol, porque siempre se habla de fichajes para arriba y para abajo, pero ¿es un deporte en el que haya 3 o 4 agentes que predominan sobre el resto o agencias de representación o hay muchísimos? Sí, hay un grupo de 4 o 5 agencias muy, muy potentes que tienen prácticamente al 70-80% de los corredores de nivel top. Claro. Entonces, al final, estás trabajando prácticamente siempre con los mismos. ¿Y tenéis relación así de...? O sea, ¿te llaman ellos para ofrecer, para...? Claro. Estáis de continuo, ¿no? Hoy en día con los representantes, también tienes que pensar que muchos de esos representantes representan a corredores que tú tienes en el equipo, entonces el contacto tiene que ser prácticamente constante, pues porque quien hace bien su trabajo se preocupa por su corredor y te está llamando para preguntar, oye, ¿cómo está fulanito? ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede mejorar? Entonces es constante el contacto. Yo hablo semanalmente con algunos, prácticamente semanalmente, con otros cada 15 días, con otros que tienes menos contacto porque los intereses son menores, pues hablas una vez cada 2-3 meses, pero al final el contacto tiene que ser permanente. Y dentro del equipo, ¿cómo se gestiona un poco el tema? Es verdad que tú eres una de las caras más visibles, que más en contacto está con los representantes, en este caso, y corredores, pero ¿con quién hablas tú dentro del equipo? ¿Con tu padre, me imagino? ¿Con un serio? A día de hoy, cuando tomamos este tipo de decisiones, al final nos sentamos, sobre todo mi padre y yo, analizamos lo que te he dicho antes, qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos tener y cuáles son nuestras necesidades. En función de eso nos marcamos determinados objetivos y luego, por supuesto, nos apoyamos también en el cuerpo técnico, en el equipo de rendimiento, que ellos son quienes, cuando llega el momento de análisis de datos, etcétera, ellos son quienes hacen toda esa parte de análisis y con la información que nos dan ellos, más la que tenemos nosotros, más la información que tenemos de los scouts o de los propios representantes y del propio corredor, por lo que hemos podido saber en las reuniones, ya tomamos la decisión entre mi padre y yo normalmente. Qué bueno. Y cuando veis que llegan las partes a entenderse, en este caso con el representante, con el representado, el corredor o corredora, una vez que se firma, ¿hasta cuándo no se puede anunciar, o sea, hacer público? O sea, porque tú a lo mejor... Teóricamente no se puede firmar hasta el 1 de agosto los contratos. Vale. O sea, ahí verbal y luego ya se ejecuta. Sí, tú llegas a los acuerdos verbales, llegas a un compromiso y normalmente los contratos se hacen efectivos a partir del 1 de agosto del año anterior. Vale. Es como... Y ahí lo que sí he visto en algunas pretemporadas, sobre todo, es que aunque un corredor firme,
lo que no puede hacer es vestir los colores hasta el 1 de enero, ¿no? Puede probar, a lo mejor si llegáis a un acuerdo con las bicicletas y demás de otro equipo, pero... Sí, tú pides permiso al equipo en el que está, que es una de las cosas que todos estamos peleando por cambiar, porque no tiene ningún sentido que los contratos vayan de 1 de enero a 31 de diciembre cuando la temporada termina a mediados o finales de octubre y los corredores desde nada más terminar la temporada ya están trabajando con sus nuevos equipos. Entonces Totalmente. No tiene sentido que estés en noviembre concentrándote o en diciembre te estés escondiendo porque no puedes utilizar la ropa nueva. Si tienes que hacer fotos te tienes que esconder, tienes que pasar por el proceso de pedir permiso a los otros equipos para utilizar el material, para poder hacerles fotos, para todas esas cosas. Entonces es algo que a día de hoy pues, es bastante ineficiente. A lo mejor un tema burocrático / económico hasta que no se cierre el ciclo anual que pueda afectar o algo así. No Me imagino, o sea, sin tener ni idea de la UCI, la verdad. Porque realmente sería positivo para todas las partes, ¿no? Si se hiciera así. Es que te facilita todo. Se acabará haciendo, entonces me imagino, ¿no? Si seguimos la lógica, sí. Y así cambiando un poco, con el equipo femenino se ejecuta exactamente igual. Al final se está profesionalizando mucho el deporte, pero me imagino que hace unos años cuando arrancó el equipo no sería como es hoy en día, ¿no? Ha cambiado una barbaridad. Cuando empecé yo en 2018 nadie tenía representante. Nada, ¿eh? Nadie. Igual había 2 o 3 corredoras que trabajaban con un representante, pero el 90 y muchos % se buscaban ellas la vida, hablaban ellas con los equipos, y ahora sí que con la profesionalización que ha habido estos últimos 5 años sí que han llegado muchísimos representantes. Hay sobre todo 3 o 4 personas o agencias que prácticamente controlan todo el mercado, pero el proceso es el mismo. Sí que es verdad que igual es un poco diferente porque el mercado femenino, la oferta está mucho más limitada que en el masculino, claro. Hay menos corredoras y hay muchos equipos, entonces es más complicado y muchas veces te ves obligado a anticiparte y hacer las cosas con mucha antelación, pero ya el funcionamiento es similar. Qué bueno. Y tú, por ejemplo, se ve, ¿no?, que eres una persona súper sociable, con muchas tablas. ¿A ti qué te gusta hacer personalmente cuando un corredor ya va a formar parte del equipo? O sea, ¿te gusta llamarles, quedar con ellos, verte en persona? Sí, conocerlo, sobre todo. Eso. Intentar conocerlo, intentar ver cómo, porque al final como corredor ya sabes lo que es. O sea, sobre todo con a gente, este nivel. Sí, con gente ya que está en profesionales o en el World Tour, deportivamente no tienes dudas de lo que son, ya lo has visto. Una vez haces el análisis de datos, etcétera, y ves sus valores, sabes también lo que tiene dentro, el tipo de corredor que es y el tipo de corredor que puede ser. Pero para mí hay una parte que es la parte personal que pesa mucho y que es prácticamente tan importante como la parte física. Entonces nos gusta conocerlos personalmente. Primero solemos hacer videollamadas, luego nos juntamos en persona, pues te vas a comer un día. Claro. Y hablas, los primeros 5 minutos de la comida puedes hablar de ciclismo, pero el resto del tiempo estás hablando de cosas de la vida. No, me parece algo clave al final, o sea, al final entiendes, somos seres sociables, o sea, no hay más. Y es muy importante porque para encajar en un grupo con tanta gente, pues hay gente que no encaja, hay gente que dentro de tu filosofía sabes que no va a encajar y eso lo notas súper rápido. Tal cual. Ves cómo funcionan, ves cómo piensan y dices, este es un tío que no sé si va a encajar en la manera de trabajar que tenemos nosotros. Y nos pasa muchas veces, al igual que con otros, hablas 5 minutos y dices, este tío es ideal, va a encajar, desde el primer momento. Eso se ve, al final las personas son como son. Esa claro. Parte es muy importante. No, desde luego me parece clave. Clave sobre todo eso, que se sientan ya arropados antes de formar parte del equipo como tal. Sí, a nosotros nos gusta también ser cercanos, entonces el ambiente familiar del que siempre hablamos del equipo lo intentamos transmitir desde antes de que vengan al equipo. Entonces que ellos se sientan cómodos con nosotros, que sientan la confianza, que se sientan arropados y ir poco a poco creando esa relación para que el día que lleguen pues no sientan que están en un sitio desconocido, sino que sientan, oye, llego a mi nueva casa. Tal cual. Bueno, y precisamente ya que estamos hablando de fichajes, estos días acabamos de hacer una incorporación nueva al femenino, ¿no? Sí. Así en mitad de la temporada, algo bastante curioso. Cuéntanos un poco. Muy poco habitual, desde luego. No, pues al final el caso de Emma Gay creo que es un caso bastante particular. Es una corredora que viene de una situación complicada en el equipo en el que estaba y la verdad que yo ya le
este año me había sorprendido verle hacer cosas como las que ha hecho. El año pasado también vi resultados suyos que dije, joder, esta chica de dónde ha salido, que yo no la conocía, no sabía quién era, y analizas un poco sus resultados y te llaman la atención muchas cosas. Y luego, pues en este caso, yo cuando me enteré de la situación en la que estaba su equipo, entré en contacto con su representante y con la corredora, empezamos a hablar para entender cuál era la situación y si realmente era viable el poder hablar de esta misma temporada. Nosotros al mismo tiempo teníamos necesidad de una corredora más porque hemos tenido varias lesiones, el calendario va creciendo, hay carreras que ahora se van a correr con 7 corredoras, entonces necesitábamos, o no, igual no necesitábamos, pero nos venía muy bien una corredora más y nos sentamos hace 2 semanas, o sea, ha sido algo rapidísimo, hablamos por primera vez hace 15 días aproximadamente. El encaje creo que fue perfecto desde el primer momento y pues pudimos llevarlo adelante, pero es algo muy extraño, que suceda Sí, en este tipo de cosas. Yo no lo conocía, no sé si se había dado algo así, pero además es curioso porque también le estáis dando una oportunidad a ella como de dar el salto profesional definitivo, ¿no? Porque ella actualmente era profe en un cole, en un instituto. No, en la universidad. Ah, en la universidad. Profesora de finanzas y económicas. Ostras, ahí la tenéis. Y tiene la oportunidad a partir de ahora de, me imagino que habrá pedido una excedencia o lo va a hacer. Sí, eso es. Ella ahora ha pedido una excedencia, bueno, ya se la habían concedido este año y está prácticamente centrada al 100% en la bicicleta. Ya el año pasado dio un paso en ese sentido y empezó a tomarse el ciclismo más en serio, sobre todo por ver hasta dónde podía llegar teniendo el 100% de la dedicación al deporte y el salto de calidad ha sido increíble. Y a mí, la verdad que este tipo de perfiles de corredoras siempre me han gustado, me parece gente interesante en el plano personal también. Cuando ves que tienen talento y además ves que tienen una historia detrás tan interesante, sí, te genera cierta atracción y luego pues conoces a la corredora y ves pues, que es una chica formada, muy inteligente, con una edad ya y un nivel de madurez pues que no tiene una chica de 20 años. Entonces te pones a valorar todo y lo que hablábamos antes de la parte esa del plano personal, pues es muy importante y en corredoras como es el caso de Maguey ha pesado también mucho eso, que hemos visto desde el principio que era un encaje pues creo que perfecto en todos esos aspectos. Pues genial, veremos, contaremos su historia lo más seguro en algún Sin Cadenas si tenemos la oportunidad sí, también. Porque es interesante. Sí. Es una chica muy, muy interesante, como casi todas, pero ella... Especialmente. Sí, merece la pena su historia. Y precisamente el tema de fichajes, como decíamos al principio del vídeo, es algo que genera mucho morbo, mucha expectación en redes sociales. Bueno, os estáis volviendo locos últimamente en Twitter pidiendo fichajes, Sebas-Hazlo, renovaciones. ¿Cómo lo vives tú eso? O sea, ¿te hace gracia? No, pues yo siempre pienso, o sea, que todo lo que sea que hablen de nosotros es positivo al final. Desde luego. Pues hoy en día con las redes sociales estás muy cerca de la gente, les oyes o les lees rápido y tienes también la oportunidad de interactuar con ellos. Y pues bueno, yo creo que es un tema que lógicamente da mucho morbo porque cada año el mercado suceden muchísimas cosas y a la gente le gusta, está claro. Es que es pues, como pasa en el fútbol y en otros deportes. Llega el momento que se abre el mercado de fichajes y es un boom, ¿eh? La prensa tiene algo de qué hablar cada día. Los fans tienen algo con lo que ilusionarse o algo con lo que desilusionarse y sacarte los ojos y si no les gusta. Entonces, pues bueno, a mí me gusta todo lo que se genera alrededor. Desde luego. Al final es también divertido y ves la opinión de la gente, ves pues que muchas veces ven las cosas muy diferente a cómo las ves tú. Entonces, así es. Y por ejemplo, claro, recibirás también llamadas, entonces me imagino, de periodistas, ¿no? Pues sí. Increíble, ¿no? Unas cuantas. Tiene que ser tremendo. Y ahí, claro, ¿cómo lo gestionas? Porque es difícil, porque es lo que me dices, te viene bien que hablen de nosotros, pero claro, tampoco puedes dar demasiada información, ni mostrar tus cartas, ni mucho menos. No, pues al final las cosas hay que confirmarlas cuando están confirmadas y hay que intentar respetar también los tiempos de anuncio que nos marcamos nosotros como equipo y los tiempos que quiere llevar el corredor a la hora de comunicar su futuro. Entonces, hay que ser prudentes, yo creo. Hay muchas veces que te llaman periodistas, tienes ya acuerdos cerrados y pues no les puedes contar nada. Entonces, pues no les puedes dar el no, pero tampoco les puedes dar el sí. Hay que jugar ahí muy bien, ¿eh? El que es inteligente ya tal cual sabe leer entre líneas y interpreta lo que tiene que interpretar. Y por ejemplo, ¿y si se cuelan en una noticia? En plan de decir algo que no han acertado, pero ni un poco que te habrá pasado alguna vez, me imagino. Muchas.
Y le llamas y le dices, No, ¿y esto? que va. O No. tú dejas, ¿no? En plan de Claro. que fluya la... ¿Qué vas a decir? Si es que No, por curiosidad, en al plan final, de... pues, que escriban, que no es malo que escriban. No. Y ya está. Pues Ya hay veces funciona, que pues, se la juegan, hacen apuestas y dicen Movistar ha firmado a fulanito. Y dices, me cago en la puta, si ni me he sentado a hablar con él. Es que eso tiene que ser tremendo, o sea, yo creo que Sí, tienes que flipar muchas pero veces. bueno, pero bueno, es normal Claro, también. no. O sea, que tienen que... Vender, hablar, sí. y seguramente a ellos les llegará la información del director de turno o del O lo que se habla, el boca a boca, representante, sí. o lo que se habla en los corrillos de ciclismo. Desde Y aquí luego. te enteras de todo. Desde O sea, luego. Aquí antes del 1 de agosto ya sabes dónde Ya va. está todo el pescado vendido, Ya ¿eh? sabes dónde va cada corredor. No, desde lo luego. tienes claro. No. Y lo importante, los corredores top, Se sabe. ya veis, ayer, antes de ayer, hace una semana salían noticias de corredores nuestros, de corredores de Jumbo, de corredores de Ineos, que ya están diciendo que van a cambiar de equipo y que van a ir a determinados sitios. Yo no tengo ni idea si estarán firmados, pero es una posibilidad que estén Desde luego. firmados alguno de ellos, y otra también es una posibilidad que se hayan columpiado y resulta que fallen en todos los que han dicho. Pero si hablan es porque algo saben también la gente. ¿Tú estás ilusionado de cara al año que viene? Muy, sí, Sí, ¿no? sí. Pues ahí lo vamos a dejar el vídeo. Podéis especular también lo que queráis en comentarios, en Twitter, nombráis el vídeo, lo compartís y Eso ¿qué hay que es. hacer también, Sebas, con los vídeos? ¿Qué hay que hacer? Hombre, lo Darle más importante. cañita al like, ¿no? Hombre, pues ya está. Así que nada, muchas gracias, chicos. Gracias. Nos vemos pronto. Chao.